El tema que vamos a presentar esta tarde, el primero que tenemos ahora, es un tema delicado y en verdad de todo lo que yo tenía que hacer este fin de semana es el que más me venía preocupando. No porque no supiera qué presentar, sino por la naturaleza del tema. No necesito decirles que es un tema candente, que es un tema en el cual hay distintas opiniones, muy divergentes, muy diferentes, opiniones que muchas veces se defienden con más pasión que razón, o quiero decir, con más emoción y sentimientos que argumentos fundamentados. Así que con la ayuda del Señor espero que podamos hacer humildemente alguna contribución para ayudar a aclarar un poquito este tema dentro de lo posible. Y desde ya les digo, lo hago, como decía, con toda humildad, con todo amor, sin creerme el dueño de la verdad, pero sí como quien quiere compartir lo que después de mucho estudio creo que he ido encontrando en la Biblia, en los escritos de Elena de White. Y el tema es importante porque la música en realidad juega un papel muy importante en el conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y me parece que a veces no nos damos cuenta y Satanás va teniendo éxito porque nos toma desprevenidos en ese terreno y nos cuidamos en otros aspectos y nos olvidamos de cuidarnos en ese terreno. Creo que parte del problema es que no alcanzamos a percibir todo lo que está en juego por detrás de la música. Y para tratar de que ustedes lo entiendan, voy a hacer algo así como una radiografía o una tomografía de la historia del cristianismo, deteniéndome en 3 momentos. Tomo la imagen de la tomografía porque ustedes saben que los médicos, cuando quieren estudiar a ver si hay un problema en el organismo, si hay un tumor, un cáncer, con un tomógrafo pueden hacer algo así como un corte, aunque no cortan físicamente el cuerpo, ¿no es cierto? Pero pueden ver en cierto punto, pasan y ven cómo está el organismo en ese lugar, y en otro lugar, y en otro lugar, y pueden hacer en distintos puntos. Y quisiera hacer eso en la historia de la Iglesia cristiana para mostrarles cómo la música en realidad tiene consecuencias mucho más serias que solamente la música. Y cómo la música depende de otras cosas mucho más importantes también. Y tomo 3 momentos porque la historia en realidad es un flujo donde los cambios se van dando en forma muy paulatina. Rara vez ocurren los cambios en forma brusca. Van desarrollándose muy despacito. Pero cuando tomamos un momento y lo comparamos con otro momento, de pronto nos damos cuenta que hubo un cambio grande. Por eso nos puede ayudar a entender este tema. La Iglesia cristiana de los primeros siglos, no hablamos del Nuevo Testamento, sino los siglos segundo, tercero, cuarto de nuestra era. No hablamos del Nuevo Testamento porque lo voy a hacer después, pero quizás para introducir, refrescarles que en el Nuevo Testamento se habla de cantar himnos a Dios. El Nuevo Testamento no menciona instrumentos musicales para el canto en la iglesia, porque los cristianos del primer siglo no tenían templos o iglesias para reunirse, se reunían en las casas de los hermanos
o junto al río, o bajo los árboles, donde pudieran reunirse. Cantaban a capela, es decir, sin instrumentos. Cantaban al unísono, porque así era la música que se cantaba en las sinagogas, y ellos heredaron esa música, una música muy sencilla, muy natural, muy simple. Pero entonces tomemos los siguientes siglos. ¿Qué pasó con la iglesia cristiana después? Ustedes saben que se fueron introduciendo doctrinas que no estaban en la Biblia. Por ejemplo, surge la doctrina de la inmortalidad del alma, que no es lo que enseña la Biblia. Surgen doctrinas como la mediación de la Virgen María, de los santos, y entonces la necesidad de cumplir penitencias para ganar la salvación, y una cantidad de otras doctrinas, la cuestión del infierno, del purgatorio. Muchas cosas se fueron introduciendo que no eran parte de las enseñanzas bíblicas de la Iglesia Apostólica. Y esas doctrinas influyeron en la música, y la música fue reflejando el cambio en la teología. Me quisiera detener en 3 doctrinas para que ustedes vean cómo, con el paso de los siglos, los cambios en la teología en esas 3 doctrinas afectó la música. La doctrina de Dios, la doctrina de la salvación y la doctrina de la Iglesia. Es decir, ¿qué concepto se tiene o tenemos de Dios? ¿Qué concepto tenemos en cuanto a cómo ser salvos? ¿Y qué concepto tenemos acerca de lo que es la Iglesia? La doctrina de Dios. Luego de la Iglesia Apostólica, con el paso de los siglos, los cristianos comenzaron a pensar en Dios como un ser muy lejano, muy trascendente. Y eso se reflejó en una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando se comenzaron a construir templos y catedrales, se los hizo muy grandes y especialmente con techos muy elevados, y allá arriba dibujos, imágenes, pinturas, esculturas. ¿Y qué siente alguien cuando entra a uno de esos templos donde el techo está allá tan alto? Y cuando alguien habla o se canta un canto, el eco va repercutiendo entre esas bóvedas. ¿Cómo se siente uno? Se siente muy pequeño, ¿no es cierto? De pronto, cuando uno entra a esas grandes catedrales, uno se siente tan chiquito, porque están construidas es profeso, están revelando una teología, están revelando ese concepto de un Dios muy lejano, un Dios trascendente. Como ese Dios está tan lejano, eso llevó a que la doctrina de la salvación cambiara. Ya no es posible acercarse tan fácil a ese Dios. Y entonces necesitamos mediadores. Y ahí surgieron los santos y la Virgen María, para poder ser los intermediarios para llegar a ese Dios que ahora está tan lejano. Juntamente con los intermediarios, ahora hay que hacer obras para tratar de ganar la salvación, porque ese Dios tan lejano, tan trascendente, es un juez duro, y yo tengo que hacer mi parte y hacer buenas obras y hacer penitencias y flagelarme y todo eso que fue surgiendo con los siglos para lograr la salvación. ¿Y qué en cuanto al concepto de la Iglesia? También se vio afectado, porque ahora ese Dios tan lejano ya no puede ser accedido por el común de los miembros de la Iglesia, sino que los miembros de la Iglesia solo pueden acercarse a Dios a través de los clérigos, de los sacerdotes. Y ya no se puede orarle directamente a Dios, sino que ahora hay que ir a confesarse
a un religioso. Él es el mediador y Él, por medio de la Virgen y de los santos, finalmente me va a permitir llegar a Dios. ¿Notan ustedes cómo la teología es coherente? Cuando cambiamos una pieza, todas las demás van cambiando para amoldarse a esa nueva pieza que hemos cambiado. Y eso influyó en la música, porque del canto del Nuevo Testamento, que aunque no tenemos registros exactos, sabemos que era un canto muy sencillo, un canto que se cantaba, lo cantaba toda la congregación. De eso se pasó a que ya para el año 367 de nuestra era, el Concilio de la Odisea decretara que a partir de entonces solo podrían cantar los clérigos y no más la congregación. Y la música comenzó a ser una música que reflejaba ese concepto de un Dios tan lejano, al cual hay que acercarse en puntitas de pie, con un temor terrible. Y entonces surge lo que después, en el siglo V, VI, se conoce como el canto gregoriano, ya con antecedentes anteriores. Pero ese canto, ustedes seguramente están familiarizados o alguna vez escucharon lo que es el canto gregoriano, que es una melodía al unísono, muy pareja, no tiene ningún salto grande melódicamente, no hay armonía, no hay acompañamiento instrumental, no tiene distintos ritmos, sino todas las notas están al mismo ritmo. Es lo más sencillo que se puede tener, pero al mismo tiempo lo más frío, no tiene emoción, o la emoción se ha reducido a un mínimo. Y concuerda justamente con esas grandes catedrales en las cuales va resonando ese eco para poder alabar a ese Dios tan lejano, al cual solamente se puede llegar con ese tipo de música. Entonces, el concepto de Dios, o la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación y la doctrina de la Iglesia, que se desarrolló allí a partir de la patrística y durante la Edad Media, determinó cómo iba a ser la música. Y por más de 1000 años, la Iglesia cristiana se vio limitada en la música solamente a lo que conocemos hoy como el canto gregoriano, con pequeñas variantes dentro del canto gregoriano, pero básicamente eso. No lo podía cantar el pueblo, la congregación por más de 1000 años no cantó. El canto gregoriano solamente en latín, el pueblo no entendía lo que se cantaba, porque solo se podía usar ese idioma sagrado para acercarse a ese Dios tan trascendente. Esa es la primera radiografía que quiero presentarles. Paso a la segunda, un segundo momento en la historia del cristianismo. La Reforma Protestante, siglo XVI de nuestra era. La Reforma Protestante trajo cambios muy profundos teológicamente, pero también en la música, porque la teología influye en la música. ¿Qué cambios trajo? Concepto de Dios. La Reforma Protestante, o los reformadores como Lutero, Zwinglio, Calvino y todos los demás, nos enseñaron que ese Dios no está tan lejano de los seres humanos como para que no nos podamos dirigir a Él. Si bien es un Dios que merece todo nuestro respeto y reverencia, cualquier creyente puede acercarse a Dios. Ese Dios ahora fue, como decir, acercado, bajado un poquito para que esté más accesible. El cambio en la doctrina de Dios también fue acompañado por el cambio en la doctrina de la salvación. ¿Cómo somos salvos según los reformadores protestantes? Ya no es haciendo buenas obras y penitencias y flagelándome y confesándome y sacrificándome, sino que soy salvo por la fe.
Soy salvo por la gracia de Dios, de Cristo. Soy justificado por la fe. ¿Y qué en cuanto a la doctrina de la Iglesia? La Reforma también trajo un cambio radical en cuanto a esto. Porque ahora la Iglesia no es solamente el clero, como fue decretado a partir del año 367 en el Concilio de la Odisea, sino que para los reformadores, siguiendo lo que dice la Biblia, todos los creyentes somos la Iglesia. Y todos tenemos igual acceso ante Dios. Ya no necesitamos los mediadores, como había enseñado la patrística y la Edad Media. Y eso tuvo consecuencias en cuanto a la música, o se vio reflejado en cuanto a la música, en el terreno musical. Porque la Reforma también cambió la música, en armonía con su teología. No es que cambió la música porque se le ocurrió, porque... No, todo tiene una explicación teológica. Ahora ese Dios que está más cercano puede ser alabado por todos los creyentes. Y entonces Lutero y los demás reformadores dijeron, a partir de ahora toda la congregación va a cantar. Además no va a cantar más en latín, ahora va a cantar en su idioma, para poder entender lo que está cantando y alabar a Dios en forma comprensible, que tenga sentido. Por otro lado, a partir de la Reforma, entra también la polifonía, la armonía en la música en la Iglesia. Yo les había dicho que, en esencia, en general, el canto gregoriano durante muchos siglos había sido al unísono, salvo pequeñas excepciones, pero que no lo podríamos llamar realmente armonía. Estamos simplificando un poquito, pero cuando llega la Reforma, Martín Lutero compone sus corales para ser cantados a 4 voces. Y ahora toda la Iglesia está cantando esas alabanzas a Dios en melodías que ya no son el canto gregoriano, sino melodías mucho más comprensibles y más accesibles, que ya no son tan frías, porque ya no tienen que reflejar ese Dios tan distante, sino que ahora reflejan una relación más cercana con Dios. Y también se introducen los instrumentos que durante más de 1000 años habían estado proscriptos de la Iglesia cristiana. Todo esto es un proceso paulatino, pero ustedes notan cómo la nueva teología que trae la Reforma Protestante, que nosotros entendemos es acercarnos a lo que la Biblia enseña, tuvo consecuencias en la música. La música reflejó la teología. Ese es el segundo momento, la segunda radiografía que quiero sacar en la historia de la Iglesia cristiana. Y voy a la tercera radiografía, lo que podríamos llamar el protestantismo actual, básicamente de tipo pentecostal, carismático, porque eso es lo que realmente está influyendo y dominando la escena del mundo protestante contemporáneo. ¿Cómo es la teología del protestantismo carismático de tipo pentecostal de nuestros días? Haciendo así como una síntesis, no entrando en una denominación en particular, sino en general. Tomemos las 3 doctrinas que venimos analizando. Concepto de Dios. ¿Cómo se ve ahora a Dios en el mundo protestante, pentecostal o carismático? Un amigo cercano. Es un amigo íntimo. Dios ya no está allá arriba, al cual yo lo miro con gran reverencia, respeto y hasta temor, como era en la patrística y en la Edad Media. Dios tampoco está un poco elevado, a quien miro con reverencia, pero ya un poco más cercano como lo veía la Reforma Protestante, sino que ahora a Dios se lo ha bajado y se lo ha sentado en el piso junto conmigo. Y Dios ya es un compinche, es un compañero de andanzas.
con el cual podemos salir a hacer travesuras, porque ese es el concepto de Dios que se tiene hoy. Y ese concepto de Dios permea el mundo protestante actual. Y no nos damos cuenta porque nos rodea. Pero para citar algunos ejemplos, no sé cuántos de ustedes, los que tienen quizás la edad que yo tengo, recordarán que hace décadas había algunas películas de la vida de Jesús, eran producidas por Cathedral Film, era una serie de, no sé si eran 9 o 12 o 10 episodios de la vida de Cristo de media hora cada uno. Eso había sido producido allá por los años 60, 70. Y en esas películas de la vida de Cristo, Cristo aparecía como nosotros lo vemos cuando leemos a Elena de White en El Deseado de todas las gentes. ¿Qué imagen tenemos de Cristo al leer El Deseado de todas las gentes? Como Dios hecho hombre, como aquel a quien los seres humanos lo veían diferente y lo reconocían como Dios y lo adoraban, o sus enemigos lo atacaban, pero veían que algo diferente tenía. Pero comparen ese Cristo, si tienen acceso a esas películas ya históricas, con las películas actuales que se producen en el mundo cristiano hoy, donde Cristo es pintado haciendo bromas y donde de pronto está predicando, pero por allí toma jarra y le echa agua a uno de los que le están oyendo, que se sobresalta y él se mata de risa, y cosas que en realidad parece como un ser humano pecador más. Se lo ha desnaturalizado totalmente, se lo ha hecho tan humano que se ha perdido totalmente su divinidad, su santidad. ¿Por qué? Porque esa es la teología que tiene hoy en día el cristianismo. El concepto de Dios es lo que ha cambiado. Y así como el concepto de Dios que había en la patrística y en la Edad Media tenía consecuencias en cuanto a la forma de entender la salvación, el concepto de Dios actual también ha cambiado la manera de entender la salvación. ¿Cómo somos salvos hoy según el cristianismo protestante popular de tipo pentecostal? Por gracia, por la fe, y uno diría, bueno, así fue desde hace 500 años cuando Martín Lutero y todos los demás reformadores predicaron. Hay una gran diferencia, no se dejen engañar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando Martín Lutero y los demás enseñaban que somos salvos por la gracia, decían que cuando el Señor nos salva para vivir una vida diferente. Pero hoy en día la enseñanza es, el Señor te acepta tal como eres, lo cual es verdad, pero te acepta tal como eres para dejarte que sigas viviendo como tú quieras. Es lo que por allí hasta se ha llamado la gracia barata. Y entonces, bueno, ¿qué hago esta noche? Digo esta noche porque los sábados de noche suele ser una noche como para pensar en así alguna cosa, ¿no? Y no importa, total, mañana le pido perdón al Señor y el Señor es como un abuelito bueno. ¿Vieron esos abuelitos que malcrían a los nietos? Que les dejan hacer todo lo que quieren. Entonces, total, todo vale. Dios me perdona todo, le pido perdón, si me acuerdo de pedirle perdón. Y lo que importa ahora es que yo me sienta bien con ese amigo que es, como yo les decía, un compañero más para salir de andanzas. Es tan amigo, lo he bajado tanto, que la doctrina de la salvación ha cambiado y también ha cambiado la doctrina de la Iglesia. Ahora, la Iglesia es vista desde un punto de vista congregacional, donde ya no somos un cuerpo de creyentes, y por eso ustedes averigüen cuántas denominaciones distintas, protestantes, hay en México solamente.
o en cualquier país, y se van a asombrar, porque hay miles, porque cada uno ahora crea su propia iglesia, y mientras tenga alguno que lo siga, allá vamos. Y si no es el congregacionalismo, es el individualismo. Individualismo fomentado por las iglesias electrónicas. Total, me quedo en mi casa si me lo pasan por televisión. Y puedo elegir. O por internet. Y si no me gusta ese predicador, muevo el dial y tengo media docena para elegir. Y me busco uno que diga lo que a mí me gusta. Porque ahora la religión es a la carta. Es como ir al supermercado. Entonces, elijo aquella que me hace sentir mejor. ¿Y cómo ha influido eso en la música? Es natural, la música refleja esa teología, hermanos. Y la música del cristianismo protestante actual no es por casualidad que es como es, sino que es así por la teología que está detrás. ¿Cómo es la música actual? La música cristiana, me refiero a la música de las iglesias, ¿no es cierto? ¿Se diferencia de la música del mundo? ¿Musicalmente? No. Si a Dios lo hemos bajado tanto que ya es como uno de nosotros, que la música también ahora pasó a ser lo mismo que la música de la sociedad que nos rodea. Ya no hay una diferencia entre la música cristiana, la música de la iglesia, respecto de la música del mundo. Pero vuelvo a decir, eso está reflejando una teología. Esa música también está reflejando la salvación. Total, como Dios ahora es como uno de esos abuelitos reblandecidos que me deja hacer lo que yo quiero, pero ahora vivamos y comamos, y con la música lo importante es pasarla bien. Y entonces las iglesias casi se transforman en un show. Y entonces los músicos ahora son la estrella. Y no solamente alaban a Dios, ahora hacen sus conciertos. Porque ahora lo más importante es el músico o el grupo musical, que es el que ha ocupado el centro de la escena. Dios ya pasó a ser la excusa para hacer música, nada más. ¿Saben lo que a mí me aflige? Cuando yo veo que como adventistas, indiscriminadamente, nosotros tomamos la música del mundo evangélico protestante que nos rodea y no nos damos cuenta que con esa música nos estamos tragando toda la teología que está detrás, que esa música está fundada en una teología. Y lo peor es que al incorporar esa música, eso nos va cambiando nuestra teología sin que nos demos cuenta. Y entonces, con esa música, ¿cómo me acerco yo a Dios? Bueno, ya no necesito venir tan bien vestido a la iglesia. Y total, Dios es como un amiguito más. Puedo venir como quiera. Y entonces, ¿qué problema hay si yo me voy con un short o bermudas y, bueno, no sé cómo le llamarán aquí, pero las ojotas o lo que uso para ir a la playa y cuánta cosa más? Lo importante es que yo me sienta bien, que yo esté cómodo. Si Dios es puro amor, Dios es mi amigo. Eso se ve también reflejado en el estilo de vida. Porque ahora, como Dios es tan amoroso y tolera todo lo que yo haga, porque la gracia lo cubre todo, entonces no te aflijas. Eso de las normas y de los principios y de vivir, no, con que tú te sientas bien y estés bien con Dios, que es tu amigo, ya está. Y vienes a la iglesia para tener un momento de pasarlo bien y que tus emociones y tus sentimientos tengan un momento elevado, y cuanto más excitante sea el culto, mejor. Y no nos damos cuenta que nos hemos alejado de lo que la Biblia
dice. Porque ¿qué enseña la Biblia en cuanto a cómo es Dios? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a cómo soy salvo? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la iglesia o qué es la iglesia? Las tres doctrinas que estamos analizando, y no analizamos otras por razones de tiempo. 3 textos, uno para cada doctrina, como para ver dónde está la verdad, qué es lo que enseña la Biblia. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15, para la doctrina de Dios. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Qué les hace pensar de los 3 momentos que les describí hace un instante? ¿Cuál de los 3 estaría más reflejado con esto? El primero, ¿no es cierto? Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Pero noten cómo sigue. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Saben ustedes que yo a propósito no les dije que elijan uno de los 3 momentos? Porque la Biblia combina en una forma equilibrada, admirable, tanto la trascendencia de Dios como la cercanía de Dios. La primera parte de este versículo dice, así dijo, el alto y sublime. Así que tengo que acercarme a Dios con reverencia. Dios no es cualquiera. Dios es el alto y sublime, aquel que en el libro de Isaías se lo describe muchas veces como el santo, el que habita la eternidad. Tengo que tener gran respeto hacia Dios. Por eso el mensaje del primer ángel, ¿cómo empieza diciendo? Temed a Dios. Y eso es lo que nosotros como adventistas estamos llamados a proclamar. Temed a Dios y dadle gloria. El mensaje del primer ángel no dice que considera a Dios como un compañero más de andanzas. Temed a Dios. Dios es el alto y sublime. Pero al mismo tiempo, la Biblia me dice que ese Dios tan trascendente, ante quien los ángeles se cubren el rostro, se cubren los pies cuando lo alaban, al mismo tiempo ese Dios quiere habitar o habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Ese Señor, ese gran Rey del universo, se digna a estar a mi lado. Pero no cuando yo vengo a Él como a mí se me ocurre, con una actitud orgullosa y arrogante para decirle, acá estoy, yo quiero vivir como quiero. Sino cuando yo vengo, ¿cómo dice? Quebrantado y humilde de espíritu. Claro que Dios está cercano, quiere estar muy cercano, pero cuando ve que estoy arrepentido, porque solo cuando ve que estoy arrepentido Él puede transformarme, puede perdonarme, limpiarme, hacerme una nueva criatura. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere que yo siga revolcándome en el barro del pecado, de mi vida pasada, sino quiere hacerme un nuevo ser. Por eso dice que aunque Él habita en la altura y la santidad, también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el Dios que me presenta la Biblia. ¡Qué Dios maravilloso! Y mi música tiene que reflejar ese Dios. Mi música tiene que estar dirigida a ese Dios. Tiene que mostrar el respeto y la reverencia que se merece ese Dios, aunque al mismo tiempo tiene que mostrar que yo puedo acercarme con fe y con confianza, con un corazón quebrantado y humilde,
porque voy a encontrar gracia, perdón y salvación en Él. Segundo texto para la segunda doctrina. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Uno de los grandes textos clásicos de cómo somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, es un don inmerecido. ¿Y cómo me apropio de ese don inmerecido? Por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dicen que no es algo que yo me lo gane, no de vosotros, dice, para que nadie se gloríe. Nadie puede hacer nada, no puedo comprarme la salvación, no puedo ganarme la salvación. Es imposible. Sería como tratar de llegar a la luna amontonando cajas o cajones y tratando de pararme arriba de uno de ellos. No se puede. Ahora, el hecho de que el Señor me salva por su gracia, por los méritos de Cristo, ¿significa que entonces voy a vivir como yo quiera? ¿Cómo termina este pasaje? Otra vez, la Biblia me muestra todo el cuadro y no una visión unilateral. Porque después de decir que somos salvos por la gracia, como lo suele hacer Pablo en otros lugares, me dice, pero eso no significa que entonces puedes seguir pecando con total liviandad. Total, la gracia te cubre, la gracia. No, porque dice después, porque somos hechura suya, el Señor nos crea como una nueva criatura cuando aceptamos a Cristo, para buenas obras. Cuando el Señor me salva por la gracia, me dice como le dijo a aquella mujer sorprendida en adulterio. Por pura gracia el Señor le dijo, yo no te condeno. ¿Pero qué le dijo después? Anda y sigue haciéndolo. Ve y no peques más. Ese es el verdadero plan de Dios, porque esa es la única manera de ser felices. Entonces, cuando decimos que somos salvos por la gracia, eso no quiere decir que el estilo de vida no importa. Claro que importa. Un cristiano tiene que ser diferente. Un cristiano tiene que destacarse en el lugar donde está, como una luminaria en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, dice el apóstol Pablo. Allí tenemos que brillar con nuestro ejemplo, siendo diferentes. ¿Y qué en cuanto a la iglesia? El tercer texto. Vamos a Pedro. Primero de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí el Señor nos dice que todos los creyentes somos un pueblo escogido. Todos los creyentes somos un real sacerdocio. No solamente un clero, no solamente el pastor de la iglesia. Todos nosotros tenemos igual acceso ante Dios. También nos dice que todos nosotros somos una nación santa, somos un pueblo adquirido, apartado para un propósito especial, adquirido por Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Para que mediante nuestro ejemplo y nuestras palabras anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Somos un pueblo escogido con una misión para vivir y predicar el mensaje de Dios para esta hora. Y esta teología que presenta la Biblia, este concepto de Dios, este concepto de la salvación y este concepto de la Iglesia es lo que debería dar forma a nuestra música. Y es lo que debería reflejarse en nuestra música. Por eso cuando elegimos la música, hoy en día que es tan fácil en la sociedad de consumo en la cual estamos, ir a las tiendas o bajar de internet o escucharlo en las radios, hay tantas maneras de estar expuestos y poder tener acceso a la música de cualquier grupo y de cualquier denominación. Cuando elegimos, tenemos que pasarla por el filtro de nuestra teología, o mejor dicho, de la teología bíblica, porque no es porque sea mía o nuestra, es porque eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros somos el pueblo de la Biblia que tenemos que seguir lo que dice la Biblia. Entonces, cuando como iglesia establecemos pautas respecto de la música, eso no es arbitrario, eso no es porque a alguno se le ocurrió y porque podría ser de otra manera. Hay razones teológicas por detrás, que ojalá comprendamos plenamente para poder entonces hacer nuestra música con todo el conocimiento y de tal manera que Dios pueda aceptarla y aprobarla. ¿Y qué es lo que dice nuestra iglesia en cuanto a la música? Bueno, me doy cuenta que en la introducción a mi tema ya me gasté los 45 minutos de la hora que tenía para el tema. Porque el tema era la música en la iglesia. Pero espero que aunque sea la introducción ya les haya ayudado a entender un poquito por qué la iglesia tiene ciertas pautas en cuanto a la música. Aunque duele decirlo, tenemos que reconocer que nuestra iglesia tiene pautas muy claras, pero muchas veces en la práctica, cuando digo nuestra iglesia me refiero a la gran iglesia mundial, la iglesia adventista en general, muchas veces en la práctica fallamos en poner en acción eso que en teoría tenemos escrito. La Asociación General estableció o aprobó un documento, había aprobado uno en el año 1972, otro posterior en el año 2004, que tiene pautas en cuanto a cómo debe ser la música en la iglesia. Pero además de ese documento o de esos documentos, nosotros tenemos una riqueza extraordinaria en los escritos de Elena de White. Por supuesto, nuestra primera y fundamental riqueza es la Biblia, y la Biblia debe regir todo lo que hacemos. Pero ¿cómo entender lo que dice la Biblia? Tenemos esa luz menor que nos alumbra y nos ayuda a entender la luz mayor. Porque parte del problema en nuestra iglesia es un problema de interpretación. Están los textos, pero ¿cómo se interpretan? Así como en el cristianismo, en el mundo cristiano, los protestantes leen la misma Biblia que leemos nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que tienen doctrinas diferentes? Hay una cuestión de interpretación. ¿Y cómo saber cuál es la interpretación correcta? Ahí es donde, además de los principios de una sana interpretación bíblica, que los hay, tenemos también la orientación del espíritu de profecía. Y creo que, en parte, el problema en nuestra iglesia existe porque nos olvidamos de lo que dice las Escrituras y el espíritu de profecía en cuanto a la música.
Y hasta también el problema en nuestra iglesia existe porque hemos comprado una mentira que anda circulando fuera de nuestra iglesia. Y cada vez más hay quienes están creyendo que la música es moral y espiritualmente neutra. ¿Qué queremos decir con esto? Que no importa qué tipo de música escuches, bueno, la letra sí, porque ya decir que la letra no es neutra sería demasiado osado o atrevido. Pero la música, no, cualquier música sirve, mientras tenga una letra acorde con los principios de la Biblia. Tristemente, esa es una de las grandes mentiras que el enemigo se ha encargado de hacernos creer. Y les leo en el documento, el último documento de la Asociación General del año 2004, que ustedes lo pueden bajar de internet, bueno, está disponible de muchas maneras. En la primera parte de este documento dice que la música, dice literalmente, estaba buscando para leerles de antes, pero no, les voy a leer solo esta partecita. La música no es moral ni espiritualmente neutra. Lo dice muy claramente. La música no es moral ni espiritualmente neutra. Y para apoyar esto que les estoy diciendo, permítanme leerles algunas declaraciones de Elena de White. En este librito que publicó la casa editora, no sé si estará en circulación aquí, se titula La música, su influencia en la vida del cristiano. Es una recopilación de citas de Elena de White y como apéndice tiene el documento de la Asociación General. Dice, a menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos y de ese modo llega a ser uno de los instrumentos más seductores de la tentación. Yo pensaba que Satanás tenía otras maneras de seducirnos a caer en la tentación. Pero Elena White dice que la música a menudo llega a ser uno de los instrumentos más seductores de la tentación. No es moralmente neutra. Puede ser terriblemente mala usada por el enemigo. Otra declaración. Lo que es una gran bendición cuando se lo usa correctamente, se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. Así que puede ser una gran bendición o puede ser uno de los medios más certeramente empleados por Satanás. Una declaración más. Satanás está hablando de la música y dice que por medio de la música Satanás sabe qué órganos puede excitar para animar, embargar y hechizar la mente de modo que no desee a Cristo. Satanás sabe cómo usar la música para, dice, embargar, animar y hechizar la mente de modo que no desee a Cristo. Satanás es un gran músico. Si era el director del coro de ángeles en el cielo, antes de convertirse en el diablo, en Satanás. Y él utiliza la música justamente para lograr esos propósitos. La música no es neutra. Puede ser buena o puede ser terriblemente mala. Y entonces, ¿cómo saber cuál sería la música buena en la iglesia? Ya no nos da el tiempo para hablar de la música en general, pero el tema es la música en la iglesia. Quizás una manera, o algo que nos puede ayudar en el poco tiempo que me queda, es saber que la Biblia tiene instrucciones en cuanto a
lo que Dios espera del culto. En Levítico el capítulo 10 hay un incidente de dos hijos de Aarón que nos deja una lección muy importante. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Dios fue tan drástico que a estos hombres que entraron con el incensario a ofrecer incienso en el santuario, Dios envió fuego que los quemó? Lo aclara unos versículos más adelante. Versículos 9 y 10. Desde el versículo 8, Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Evidentemente Nadab y Abiú no habían discernido entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y esa necesidad de distinguir qué cosa es santa, qué cosa es para ser presentada ante Dios y qué cosa no, aparece en otros lugares en la Biblia. Ustedes lo pueden encontrar en Ezequiel 22, 26, Ezequiel 44, 23 y otros pasajes. Esa necesidad también se ve reflejada en los instrumentos que se utilizaban en el santuario. Ustedes saben que Dios dio instrucciones muy precisas en cuanto a cómo tenía que construirse el santuario. Pero en todo el Pentateuco no encontramos nada en cuanto a la música. A Moisés se le dio instrucciones en cuanto al mobiliario del santuario y en cuanto al ritual del santuario. Todas las ceremonias, pistones, ¿no es cierto? Y según cómo se opriman esos pistones, se pueden hacer las distintas notas. Ahora, si la trompeta fuera solamente el tubo, no se pueden hacer las distintas notas, es decir, un trompetista muy hábil podría hacerlo, pero es mucho más difícil. Normalmente las trompetas en la antigüedad eran como decir un megáfono, eran para amplificar. Entonces se hablaba allí y se amplificaba. Y se utilizaban para hacer anuncios, para anunciar que llegaba el comienzo del mes. No tenían los calendarios como tenemos nosotros, entonces se tocaba la trompeta cada primer día de mes. Se tocaban las trompetas para anunciar las fiestas solemnes que había a lo largo del año, pero no eran para hacer música como nosotros las usamos hoy. Los instrumentos musicales vinieron después con David, y eso lo encontramos reflejado más adelante en el libro de Crónicas. Fíjense, por ejemplo, en Crónicas, Primera de Crónicas capítulo 15, el versículo 16. Primera de Crónicas 15, 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. 3 instrumentos se mencionan aquí: salterios, arpas y címbalos. Los mismos instrumentos
se mencionan vez tras vez cuando se habla de la música en el santuario. Se mencionan en el versículo 28 de este capítulo, se mencionan en el capítulo 25, versículo 1, versículo 6, segunda de Crónicas 5, 12 y otros textos. Son los instrumentos del santuario. Ahora, esos instrumentos no fueron elegidos al azar, sino que fueron elegidos por instrucción de Dios. Eso es lo sorprendente. Fíjense lo que dice segunda de Crónicas 29, 25. Segunda de Crónicas 29, 25. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas. Los tres instrumentos: címbalos, salterios y arpas. Conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. No fue una ocurrencia de David solamente. Dios se lo indicó a David, a Gad, a Natán, que eran profetas, y aquí la Biblia dice muy claramente que ese mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. No explica la Biblia por qué esos tres instrumentos, pero sí podemos deducir algunas cosas interesantes. Para empezar, son dos instrumentos de cuerda, arpas y salterios, y un instrumento de percusión, címbalos. Creo que el arpa no necesito explicarla, ¿no es cierto? Todos saben lo que es un arpa, pienso yo. El salterio, que en algunos textos también se traduce como cítara, pero es la misma palabra hebrea, también es un instrumento de cuerdas. Están en una disposición diferente que en el arpa, pero son cuerdas al fin. Cada cuerda puede tocar una nota, ¿no es cierto? Y en los tiempos bíblicos esos instrumentos podían tener, las arpas y los salterios podían tener hasta 12 cuerdas, o sea, podían tocar hasta 12 notas diferentes. Y los címbalos eran dos platillos que se golpeaban uno contra el otro, platillos de bronce, que en varios lugares de la Biblia se habla de címbalos resonantes, porque justamente se los golpeaba y se los dejaba que quedaran resonando, como ocurre hoy en día en las orquestas, cuando en un momento especial, en un momento culminante de una música, se tocan los platillos y quedan resonando. Los címbalos no son un instrumento de percusión rítmica, porque no se puede hacer un ritmo con ese instrumento porque resuena demasiado, sino que son un instrumento para resaltar un determinado momento en la música. ¿Vieron que en la Biblia, en los Salmos, a veces aparece la palabra Selah? En la Reina Valera del 60, no sé si recuerdan haber leído los Salmos y que de pronto al final de un versículo dice Selah, y después sigue el Salmo. Y uno dice, ¿qué será eso? Si lo buscan en el diccionario en castellano, no van a encontrar esa palabra, porque en realidad esa es una palabra hebrea que ha sido transliterada al castellano. Cuando se tradujo la Biblia, no sabían bien qué hacer con esa palabra. Pero parecería que indica el momento en el que al cantar los salmos, o ese salmo, tenía que tocarse el címbalo. Es para separar estrofas. Cada 4, 5, 6 versículos, según el salmo, de pronto dice Selah. Era como para una señal. ¿Por qué? Porque en el santuario era muy común que se cantara en forma antifonal. Y entonces, esta estrofa la cantaba un grupo, la otra estrofa, otro grupo. Y los címbalos servían para indicar esas transiciones en el cántico antifonal. ¿Saben ustedes que en toda la Biblia los címbalos no se mencionan para ningún otro uso que no sea el santuario?
Solamente se mencionan los címbalos en el contexto de la música en el santuario. Y es notable que el Señor, por medio de sus profetas, seleccionó esos instrumentos, aunque había muchos otros, dejando de lado otros instrumentos, como por ejemplo la pandereta. La Biblia habla de la pandereta en una cantidad de pasajes, pero la pandereta se menciona básicamente cuando se festeja una victoria militar o para una fiesta secular. Nunca se menciona la pandereta en el servicio en el santuario, ni ningún otro instrumento de percusión rítmica. No aparecen en el santuario. Evidentemente, el Señor nos está mostrando que esos otros instrumentos no son para el culto que Dios espera que le tributemos. ¿Y qué más podemos aprender de estos instrumentos? Dos instrumentos melódicos, vamos a decir así, o también podría ser una armonía, porque al poder tocar varias notas, evidentemente esos instrumentos eran buenos para acompañar el canto. ¿Se acuerdan que David cantaba acompañado justamente por el arpa? Y cuando se habla de los levitas, dice que cantaban con las arpas y salterios. Era para acompañar el canto, para poder dar el tono, para poder tener el apoyo de la armonía, a fin de poder cantar mejor. Hoy en día deberíamos usar, y usamos, instrumentos que sirven de apoyo para el canto, porque lo más importante es el canto en la iglesia. Instrumentos tales como el piano, el órgano, han demostrado tener esas características que los hacen apropiados para el uso en la iglesia. En razón de que el tiempo para esta primera parte del seminario se me ha ido, permítame compartir un par de citas de Elena de White para cerrar esta parte. ¿Cómo tiene que ser la música en la iglesia, la música que Dios espera? Elena de White dice: lo que se necesita no es cantar fuerte, sino una entonación clara y una pronunciación correcta. Dediquen todos tiempo a cultivar la voz, de modo que puedan cantar las alabanzas a Dios en tonos claros y suaves, sin asperezas ni chillidos que ofendan el oído. Dios espera que le cantemos entonando bien, en forma clara, pronunciando bien, en tonos suaves, sin nada que resulte ofensivo al oído. Y ella también dice que los ángeles y el Señor se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Cantos sencillos en un tono natural. No hay nada que ofenda más a Dios que lo artificial, lo que no es natural. ¿Se acuerdan qué palabras duras tuvo Jesús contra la hipocresía? Porque la hipocresía significa aparentar algo que no es. Dios espera que cuando le cantamos lo hagamos con total sinceridad y que lo hagamos en forma natural. Y digo esto porque nuestra sociedad actual nos ha acostumbrado tanto a lo artificial que ya parece como que si no estamos actuando ya no impacta. Observen ustedes los cantantes, los músicos en general, digo, en la televisión o así. ¿Cómo hacen cuando cantan? ¿Están parados y cantan en forma natural como cuando uno habla, así espontáneamente?
En realidad están actuando y hacen toda una cantidad de gestos y cosas. Claro, porque hay que hacer un show, porque tiene que ser algo que llame la atención para poder mirarlo, ¿no? Y eso se ha metido en la música religiosa. Entonces, ¿cómo cantan tantos artistas de la música religiosa también? Cuando están cantando, parece como que si no cierran los ojos y hacen cara como que los están degollando, o vaya a saber qué otras cosas no tiene gracia. Y más de una vez, sentado en la iglesia, viendo como alguien canta, yo he pensado, ¿qué pensará Dios al mirar cómo está cantando este hermano o esta hermana? Hasta podría parecer como que Dios le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esa cara? Si lo que estás diciendo, la letra que estás diciendo, no necesita que hagas todo ese teatro. Lo que les leí es que los ángeles esperan que nosotros cantemos en forma sencilla y natural. Y Elena de White le escribió una vez a un músico, era un director de un coro, pero que se ve que ya en sus días ese músico hacía algunas cosas parecidas a las que se hacen en nuestros días. Miren lo que le escribió a ese cantante, era miembro de iglesia. No existen exhibiciones semejantes entre los ángeles como las que a veces he visto en nuestras reuniones. Esta clase de cosas desagradables y esas gesticulaciones no se ven en el coro angelical. Esas gesticulaciones que ese cantante hacía, dicen en el White, los ángeles no las hacen. Los signos de los ángeles no rechinan en los oídos. El canto de los ángeles es suave y melodioso y se hace sin ese gran esfuerzo que usted realiza. Lo que Dios espera es que en la iglesia cantemos con total sinceridad, en forma natural. Eso es lo que realmente vale ante la vista del Señor. Y de paso, me permiten un detalle más antes de pasar al otro tema, que es hablar acerca del himnario, del nuevo himnario. La Iglesia Adventista surgió a mitad de camino entre la segunda radiografía y la tercera que yo les presenté al principio, ¿no es cierto? Surgió cuando estaba la música de la Reforma, pero cuando ya se acercaba el comienzo del tercer tipo de música, con todo el tercer tipo de teología y todo lo demás. Y en los días de Elena de White ya hubo un grupo de hermanos que decidió incorporar esa música del nuevo tipo, con la nueva teología. Y Elena de White escribió categóricamente respecto de lo que esos hermanos estaban haciendo en el año 1900. En un congreso campestre que se realizó en el estado de Indiana, por cartas de quienes estuvieron presentes allí, sabemos cómo fue el tipo de música que se realizó, que se utilizó allí. Fíjense cómo fue. Dice una carta del pastor Haskell a Elena de White. Tienen un órgano, un contrabajo, 3 violines, 2 flautas, 3 panderetas, 3 cornos y un gran tambor. Tenían toda una orquesta y con esos instrumentos hacían una música, dice, parecida a la del Ejército de Salvación. Cuando llegan a una nota aguda, no se puede oír ni una palabra de lo que canta la congregación. Comenzaban a tocar los instrumentos musicales hasta que uno ya no podía pensar con claridad. Con esos instrumentos hacían
tal música que hasta ya ni pensar se podía. Y bajo la excitación de esos acordes consiguen que una gran proporción de la congregación pase al frente. Noten ustedes, esa música parecía darles el gran éxito evangelístico que nunca habían tenido. Con esa música conseguían que un montón de gente pase al frente. Habría que haberla adoptado inmediatamente. Les daba gran resultado. Pero ¿qué escribió Elena de White respecto de esa música? Estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de los seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante. Es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música que utilizar instrumentos musicales para obrar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad, para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. Elena de White fue categórica. ¿Esa música que en realidad refleja toda una teología? No. Ella lo dijo con total claridad. Y un poquito más adelante, ella escribió: el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producido por esa clase de música. Es Satanás en realidad el que estaba trabajando por medio de la confusión producida por esa clase de música. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en que es dirigida. Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la palabra y en los testimonios, a que lea y considere y luego obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan.